por lo que también igual, que sepáis que si activáis cámara o micro, pues bueno, que se os está grabando, que lo sepáis. De hecho, creo que ya está, ¿no? Sí, porque veo que arriba ya está contando, está empezando a grabar. Grabando, sí. Así que nada, bueno, antes de nada presentaros, estamos Eliezer, que es el compañero que lleva pues toda la parte de los metros cuadrados y participación en general desde Coembes. También echa una mano toda la parte de comunicación desde Coembes. Y yo soy Miguel Muñoz, que soy el coordinador del proyecto Libera en Seoverlife. Como, como sabréis, seguramente la mayoría de vosotros, el proyecto Libera es un proyecto que pusimos en marcha hace 5 años, conjuntamente Seoverlife y Ecoembes. Y el objetivo de este proyecto básicamente es sensibilizar, sobre todo sensibilizar, aunque ya veréis que tiene diferentes ejes, ahora lo comentaremos, pero insisto, sobre todo sensibilizar sobre el problema del abandono de residuos y visibilizar esa parte que ahora la tenemos un poquito más arraigada, pero cuando arrancamos hace 5 años no tanto, de que esto es un problema ambiental y no solo un problema estético, ¿no? Con ese objetivo, pues trabajamos en diferentes pilares. Uno de ellos es el de la participación, que es el que nos ha traído aquí a todos, que son estas convocatorias de recogidas que hemos llamado metro cuadrado. Entonces voy a empezar la presentación. Nada, la idea lo estaba comentando antes a los que habéis entrado primero, pero para los que os habéis incorporado un poquito después. La idea de la formación es enseñaros, ubicar un poquito la problemática de por qué, daros algunos datos de por qué esto es un problema ambiental. También herramientas por si recibís o vais a trabajar en las recogidas con voluntarios, podáis tener argumentos por si os preguntan y demás, algunos datos muy por encima. Ya digo que avalan que esto es un problema ambiental, no solo estético. Va a ser la primera parte de la charla. Voy a ir muy lento porque tenemos muy rápido, tenemos una formación únicamente sobre ello, o sea que nos podríamos extender mucho más, pero la idea es dar unas pinceladas sobre esa parte, pues sobre todo para que haya un poco de contexto y tenga sentido la actuación que vamos a realizar entre todos y todas, ¿no? Durante este metro cuadrado por las playas y los mares. Después nos meteremos más a fondo sobre la metodología de ciencia ciudadana, que es la que vamos a aplicar, que vais a ver que es muy sencillita. Con 10-15 minutos que se explique es suficiente para que podáis llevar a cabo las caracterizaciones de forma correcta. Y nada, cualquier duda que os pueda surgir lo vais poniendo por el chat y al final de la presentación las leemos y consultamos y resolvemos dudas. La presentación la vais a tener grabada, aparte tenéis tutoriales en PDF en la página web. Creo que lo más interesante de estas jornadas al final es escucharos a vosotros, dudas que puedan surgir y seguramente si la tenéis alguna vosotros la tengan más compañeros de los que nos escuchan y entre todos pues podamos resolver ese tipo de dudas. Así que sin más voy a proceder a comenzar la sesión. Espero no extenderme más de 30 minutillos mi parte y luego dejar un espacio abierto a preguntas y cuestiones, sugerencias, debate de otros 30 minutos como mucho, por lo que a las 3 en punto, como muy tarde, deberíamos terminar la sesión. Y sin más, arrancando. Bueno, hemos comentado brevemente cuál era el problema, el objetivo por el que nació el proyecto Libera, que era visibilizar el problema de impacto ambiental asociado al abandono de residuos, que ni siquiera cuando arrancamos el proyecto hace 5 años tenía un nombre, para que nos podamos hacer una idea de lo, en bragas que estaba este problema a nivel de concienciación social, ¿no? Igual que hay otros problemas que teníamos mucho más identificados, este ni siquiera existía la herramienta con lo que los seres humanos nos comunicamos, que es la palabra, ¿no? Sí que existía en inglés, que es littering, y lo que hicimos fue pues, coger un poco el concepto pues, juntando palabras, que era basura y naturaleza, pues generar una palabra que por sí sola se explicara, ¿no? La idea era trasladar, la idea del proyecto básicamente es trasladar el problema que ya existe en el campo a la sociedad, pues qué mejor forma que hacerlo mediante la creación de un término, ¿no? Gracias a pues, toda la gente que lo está utilizando, medios de comunicación, es un término cada vez más aceptado. Ha habido peticiones para que se incluya en la RAE. Bueno, se utiliza habitualmente entre medios de comunicación, prensa y bueno, la idea es que se vaya utilizando, se vaya normalizando esta palabra. Por lo que, sin más, cuando escuchéis que nombre basuraleza, lo que me refiero son residuos sólidos. Esto es importante, no hablamos de vertidos líquidos ni gaseosos, residuos sólidos abandonados en la naturaleza y evidentemente estos residuos son manufacturados por el ser humano. Esa es la definición objetiva de littering y la misma
de basuraleza. Bien, cuando hablamos de impactos ambiental que puedan venir asociados a este abandono, insisto que seguramente todos los que estéis aquí ya tengáis un nivel de conciencia no solo en este problema ambiental, sino en general una sensibilidad ambiental más desarrollada y os parezca obvio, pero no es tan obvio. En la sociedad sí que es obvio, por ejemplo, cuando echamos gasolina en nuestro coche, que estamos contribuyendo al calentamiento global, porque nos lo han repetido por activa y por pasiva y lo tenemos interiorizado. Pero no es tan lógico, hay muchas personas que todavía no son tan conscientes de que cuando están tirando pues, una colilla en la ciudad, sin ir más lejos, que es un acto muy frecuente, los que sois usuarios de bicicletas o de motos, seguro que estáis continuamente esquivando colillas que vuelan de los coches, seguramente no sean conscientes del impacto ambiental que están haciendo. Por eso creemos en el poder de la sensibilización, de la educación ambiental, e incidimos mucho en este mensaje, ¿no? Entonces, pero ¿por qué? Porque realmente este abandono de basura es un problema ambiental. Bueno, podemos diferenciar diferentes tipos de impactos, como puede ser contaminación de aguas y suelos, destrucción de hábitat, incendios. Evidentemente, todo ello al final pues, conlleva la pérdida de biodiversidad, ¿no? La extinción de especies. Insisto que voy a dar algunos datos para que os quedéis con ellos, pinceladas muy someras, porque es un problema muy complejo en el que hay mucha bibliografía y podríamos hablar mucho de ello, pero me parecía interesante que tuvierais al menos algunos datos. Quien quiera ampliar información sobre esto, en la sección, en la página web proyectolibera.org, abajo o arriba a la izquierda, arriba a la derecha o abajo en un cubo tenéis la sección de recursos. Ahí tenemos colgados diferentes informes hablando específicamente de algunos tipos de residuos, de plásticos y uno en general que se llama de basuraleza, donde tenéis recogido, hay algunos que no están actualizados, los publicamos ya hace años, pero en general toda la bibliografía científica que había escrita hasta entonces que avalaba pues, que esto era un problema ambiental. Ya digo, simplemente por si queréis ampliar información. Hablando, por ejemplo, de colillas, que luego veréis que no es que le tenga yo especial fijación a este residuo, sino que es el que más aparece en nuestras caracterizaciones y adelantamos que ese es uno de los objetivos de este trabajo que hacemos de caracterización, ¿no? Conocer realmente cuál es el tipo de basura que encontramos en nuestros espacios naturales. Pues una sola colilla puede contener hasta 400 sustancias tóxicas, potencialmente tóxicas, y contaminar una sola colilla hasta 50 litros de agua potable o 8 de agua marina, ¿no? Esto es importante, la colilla creo que puede ser porque parece o da la sensación de que está hecha de un material no plástico, que no es cierto porque está hecho de acetato de celulosa, que es un polímero plástico, pero parece como que es algodón, que es más biodegradable. Es uno de los residuos que más se abandonan y de hecho muchas veces se pisan, lo cual nos manda una idea de que sí que están funcionando las campañas de sensibilización antiincendios, de que sí que le preocupa a la gente que no se produzca un incendio por ese abandono de la colilla, pero igual no le han contado esto, ¿no? Antes hablaba precisamente de la que se abandonaba en una ciudad, porque es importante también hacer esos nexos entre las conexiones que hay entre los entornos urbanos y los entornos rurales, ¿no? Cualquier colilla que nosotros arrojemos en una ciudad, al final, por efecto del viento y sobre todo de la lluvia, va a acabar entrando al alcantarillado, que finalmente eso va a acabar yendo a una depuradora, que no depura, evidentemente, todas las sustancias químicas tóxicas que pudieran contener, sino que van a parar al final a nuestros ríos. Tenemos un informe que hemos realizado nosotros desde el proyecto Libera, que es Ciencia Libera, que lo podéis ver también en la web, donde analizamos muestras de agua, suelo en diferentes espacios naturales y vais a ver cómo se encuentran todos ellos repletos de contaminantes, donde muchos de ellos seguramente pues, vengan de estos residuos que tiramos en las ciudades muchas veces o directamente en el campo. Y posteriormente, evidentemente, del río va al mar, ¿no? Entre las sustancias tóxicas que pueda contener las colillas, pues encontramos nicotinas, alquitranes, se utilizan como insecticidas precisamente por su capacidad letal, sobre todo en ciertos microorganismos, pero también encontramos metales pesados como el cadmio y el arsénico, que son bioacumulables y altamente tóxicos en ciertos niveles, ¿no? Ciertas concentraciones. 8 millones de toneladas de plástico llegan cada año a nuestros océanos. Este dato también está desactualizado. Hace poco leí un dato que hablaba de 14 y de seguir así llegaremos a 30 en los próximos 2 décadas, según decía el estudio. En cualquier caso, podemos hacernos una idea de la barbaridad de lo que estamos hablando, ¿no? En el Pacífico existen unas islas de basura formadas fundamentalmente por fragmentos de plástico flotantes. Las famosas islas que se hablan de plástico no son islas como tal,
O sea, no imaginéis que son islas sobre las que podemos caminar, sino que son, precisamente por las corrientes marinas, pues zonas donde se concentran mayoritariamente estos residuos, y que incluso desde satélites, imágenes de satélites, pues se pueden ver, porque ya digo, la densidad es bastante mayor. Hay una en concreto que es la más grande, que forma una extensión como 3 veces la superficie de España, ¿no? Para que nos hagamos una idea pues, de la magnitud del problema. ¿Por qué sucede esto? Bueno, es básicamente primero por el uso abusivo que hacemos de este material, sobre todo en usos o en aplicaciones de un solo uso, que es sobre lo que la normativa ahora está intentando poner un poco más de foco con sentido, ¿no? Para intentar paliar estos impactos. Y sobre todo pues porque el plástico al final, sus virtudes, hay que pensar que el plástico es un material creado sintético por el ser humano, y sus virtudes industriales son precisamente sus problemas ambientales. Es decir, es un material muy ligero, con muy poca cantidad de material, es muy resistente, es capaz de soportar diferentes tipos de fuerzas, lo cual hace de ello que sea un material muy resistente, ya que prácticamente ningún microorganismo es capaz de degradarlo, por lo tanto es persistente en el medio ambiente. Entonces tenemos ahí un cóctel bastante peligroso, que es un material ligero que por su baja densidad va a acabar, por efecto de la gravedad, que al final es la que rige el planeta donde vivimos, va a acabar en la cota más baja de menos altura del planeta, que es donde están los océanos, y muy resistente, que es decir, que va a perdurar allí durante muchísimo tiempo, pues generando diferentes impactos como podemos ver ahora, ¿no? Se estima, estas son estimaciones de la ONU, que 1 millón de aves marinas y 100.000 mamíferos marinos mueren directamente por este efecto de los plásticos, de los residuos. En general, aquí en concreto hablan de plásticos, pero por los residuos abandonados en la naturaleza, en concreto ahora en entornos marinos, ¿no? Aquí tenéis una foto de un alcatraz que, sin entrar mucho en detalle, básicamente los impactos que la fauna tienen con los plásticos, sobre todo son ingestas y enredo. Aquí podéis ver un enredo, ¿no? Donde imposibilita al animal pues, llevar sus actividades diarias. Pero es muy común, por ejemplo, seguramente habéis visto el documental de Albatros, donde directamente ingieren los plásticos, o por ejemplo los 100.000 mamíferos marinos, muchos de ellos mueren por inanición, por ingestas de toneladas de microplásticos, ¿no? Los microplásticos, supongo que lo conoceréis, pero bueno, he dicho que el plástico es un material que no es biodegradable, es decir, que no hay sí que hay algunos, pero vamos, muy pocos seres vivos que son capaces de metabolizarlo, de alimentarse de él. Precisamente por su estructura molecular, insisto, se crearon con ese objetivo, pero sí que por acción sobre todo de la radiación ultravioleta, sí que se degradan, no se biodegradan, pero sí se van degradando. Donde tenemos un plástico grande, esto cualquiera que tenga una terraza y haya dejado un plástico se da cuenta cómo se va fragmentando. Cuando esos fragmentos son menos de 5 milímetros, hablamos de microplásticos. Microplásticos simplemente son plásticos chiquititos. Hay algunos que son primarios, que directamente los emitimos así a la naturaleza, como puede ser el desgaste de neumáticos o restos de pintura, pero la gran mayoría vienen de la degradación de plásticos más grandes, ¿no? Estos microplásticos, no por ser pequeños, dejan de tener efectos en la fauna, sino que entran fácilmente en cadena trófica de animales filtradores, y finalmente podemos incluso entrar en cadenas tróficas humanas mediante la dieta, ¿no? Lo que ingerimos. Se hizo un estudio hace ya 4 años en una universidad austriaca, donde cogieron individuos de diferentes continentes, diferentes regiones, tanto sociales como geográficas, ¿no? Para hacer una muestra que sea mucho más representativa, y analizaron heces y orinas. Y tanto en orinas encontraron metabolitos que provienen de materias plásticas, como restos de microplásticos en heces humanas. Por lo que todos ya tenemos microplásticos incorporados en nuestra dieta, no solo en la dieta, sino al utilizar pues, cepillos de dientes con restos de plásticos y demás. Es decir, todos ingerimos plásticos de alguna forma. Esa era la conclusión del estudio, que en todos los individuos que se analizaron se encontraron plásticos. Lo que no hay es una relación directa entre cuál es el problema de salud, si hubiera alguno asociado a esta ingesta, y la cantidad de plástico que estamos ingiriendo. Pero bueno, ya tenemos una alerta, ¿no? Una luz roja que nos indica que algunos de los problemas toxicológicos que puedan venir asociados en un futuro, si esto sigue aumentando, pues puedan tener su origen en esta ingesta de este material, ¿no?
No solo hay impactos ambientales, aunque era sobre lo que quería centrar un poquito esta primera parte, sino también económicos. Por ejemplo, se estima que la Unión Europea, la Unión Europea hizo la estimación, no es que fueran simplemente barcos de la Unión Europea, que 18.000 euros de media es lo que pierde un buque pesquero por la merma de toda esta pesca fantasma que se llama, es decir, todos estos animales que perecen por culpa de los residuos, mayoritariamente plásticos, y que posteriormente no pueden ser capturados, ¿no? Hay más, ¿eh? Podemos hablar de impactos económicos asociados a la limpieza de playas, sobre todo en países turísticos como el nuestro, donde se incrementa mucho esta limpieza porque el mar constantemente está vomitando residuos y eso evidentemente va en contra de la actividad turística. Hay diferentes tipos de impactos económicos que podemos valorar, pero era importante ver que no solo es un problema ambiental, sino que también puede llegar a ser un problema de salud y bueno, sobre todo, sino que también puede ser un problema económico, ¿no? Bien, pues ante todo esto, insisto, y perdonar por lanzar tantos datos, pero quería dar un poco pues, ese contexto de por qué es importante poner en marcha un proyecto como este y por qué es importante la participación que de aquí agradecemos desde no solo yo en representación de Silverlife, pero vamos, un agradecimiento que podemos hacer extenso a toda la población española de que haya gente como vosotros que estéis dispuestos a dedicar vuestro tiempo a echar una mano para acabar con este problema porque realmente es necesario y no hay muchos recursos públicos destinados a ello, ¿no? Desde Silverlife y EcoM, el proyecto Libera, pusimos en marcha este trabajo centralizado en tres ejes diferentes: conocimiento, prevención y participación. No me voy a enrollar mucho, pero bueno, porque hacemos mucho trabajo de prevención también en aulas, hacemos mucho trabajo de un proyecto como el que os comenté, proyectos científicos o alianzas con nosotros que también tienen proyectos científicos asociados a Libera. Me voy a centrar en el eje de participación, que es el que nos ha traído aquí, y, y básicamente sobre todo en la parte de ciencia ciudadana, que también va asociado al eje de conocimiento, ¿no? Bien, quisimos poner en marcha estas recogidas que hemos llamado un metro cuadrado. Tenemos una general que es en junio, que la conoceréis todos, que es el metro cuadrado por la naturaleza, y luego tenemos tres por entornos. Pues estos metros cuadrados por entorno, que el que nos trae ahora aquí es el de playas, lo que buscamos no es tanto recoger residuos, que también, sino recoger los datos. Es importante caracterizar estos tránsitos que se hacen pues para generar un conocimiento que nos permita poner en marcha pues, medidas de sensibilización o poner en marcha diferentes estudios científicos que nos ayuden, por un lado, a evidenciar que esto es un problema, la magnitud del problema, ¿no? Y por otro lado, para poner en marcha soluciones eficaces para intentar combatirlo, ¿no? Bien, pues gracias a la tecnología podemos generar aplicaciones móviles que permitan, sin perder rigurosidad científica, es decir, adaptar el método científico, que muchas veces es poco flexible y te permite poca maniobrabilidad o poca capacidad de simplificación. Gracias a las tecnologías, pues somos capaces, por ejemplo, con un teléfono móvil que tenemos todos en los bolsillos, es un ordenador, como sabéis, que tiene asociado diferentes sensores, que es capaz de tomar diferentes medidas, de tal forma que se hace más accesible la capacidad de hacer ciencia a la ciudadanía. No es necesario ya emplear técnicos especializados en ciertas tareas científicas, en otras sí, evidentemente, pero se abre un campo nuevo que es el que se ha llamado ciencia ciudadana. Es decir, ciudadanos con unas pequeñas formaciones como la que vais a recibir aquí, que veréis lo sencillo que es, son capaces de tomar datos, que esto es lo importante, con una metodología científica estandarizada y avalada. Es decir, los datos que vosotros toméis, luego vais a ver que se van a verificar, se van a comprobar y normalizar, pero están estandarizados y tienen una validez científica de tales así que se pueden utilizar pues, para diferentes estudios o, sin ir más lejos, son los que reporta posteriormente el Ministerio a Europa en sus obligaciones y con los que se redactan incluso leyes como la nueva Directiva de Plásticos de un Solo Uso, pues gracias a todos los datos que han aportado los Estados miembros y en gran parte recogidos por voluntarios, para que nos hagamos una idea de la utilidad y la importancia de este trabajo que miles de personas pues están llevando a cabo, ¿no? Y que, insisto, no nos cansaremos de agradecer.
Bien, pues en concreto, para los ecosistemas marinos, la organización Vertidos Cero, que es quien ha trabajado en esta metodología durante muchos años, eh, ha hecho una aplicación que se llama Marnova, que entiendo que la tendréis la mayoría descargadas. Si queréis podéis encenderla y mientras voy yo hablando echar un ojo por si os surgen algunas dudas o veis algún error que os da. Y si no, no pasa nada. Luego la descargáis, la probáis. Vais a ver que es muy sencillita. Básicamente la tenéis tanto para Android como para Apple, el iOS Store. Y básicamente tiene esta apariencia, ¿no? Lo que tenéis que hacer es primero crearos un usuario. Es muy sencillito. No necesitáis más que aportar un correo electrónico y un nombre. Vais a ver que luego podéis cambiar tanto el correo electrónico como el nombre. Son datos que el correo electrónico lo utilizamos para mandaros luego los resultados de la recogida y el nombre podéis poner lo que queráis. O sea que no utilizamos los datos para nada más. Ni va a haber una verificación ni nada de esto. Em, en el nombre os recomendamos, si lo hacéis dentro de las campañas del proyecto Libera, que pongáis Libera por algún lado o proyecto Libera. Es decir, si lo hace alguien a título personal, pues que ponga María López Libera o Libera María López. O si lo hacéis un colegio, Colegio Extremadura Libera. Que aparezca Libera por algún lado. Por una cosa tan sencilla como que luego a la hora de contabilizar toda la información que vais a aportar y saber que es dentro del proyecto Libera y ver lo que estamos aportando gracias al proyecto, es la única forma que tenemos de visibilizarlo, de verlo, ¿vale? Por lo que ya digo, ponerlo como queráis, pero que aparezca Libera en alguna parte del nombre, os lo recomendamos si queréis que vuestros datos incluyan luego las campañas de comunicación y demás que hacemos dentro del proyecto Libera. Si no, no pasa nada. O sea, cualquier persona se puede bajar esta aplicación y el dato es igualmente válido, ¿vale? Simplemente para que podamos nosotros llevar un seguimiento de cuál es la capacidad o el peso específico del proyecto Libera dentro de la aplicación. Bien, una vez que ya que tenéis creado el usuario, que os lleva un segundito, vais a crear un punto. Al ser en playas y mares, pues vais a ver que tenéis diferentes opciones de ubicaciones. Puede ser una playa, si sois buceadores podéis hacer caracterizaciones con buzos, si podéis hacer también caracterizaciones con barcos o hacer una metodología de basuras flotantes. Aquí me voy a centrar en la metodología de playas, porque entiendo que seréis el 99,9% de los que vais a realizar las caracterizaciones. Los trabajos con buzos, trabajamos ya con organizaciones que son ellos quienes los organizan están totalmente alineados con estas formaciones. Aún así, si cualquiera de vosotros vais a hacer alguno de esto y tenéis dudas, o bien me escribís o lo comentamos luego. Si puedo yo responderos bien y si no, derivamos a las personas de Vertidos Cero que puedan resolveros las dudas. Una vez que creáis el punto, en concreto playas, metéis la localización, país, provincia, municipio, puerto o la playa si la hubiera. Vais a ver que hay un listado de playas bastante amplio, pero hay veces que no aparece la vuestra. Pues aunque no aparezca la vuestra, podéis poner otras y meter el nombre manualmente de la playa que queráis. Insisto que esto da un poquito igual porque lo importante es que luego el siguiente paso, que es teniendo el GPS del móvil activado, vais a posicionar el inicio de la recogida, el inicio de la caracterización, por lo que luego pues, mediante un trabajo con mapas vamos a saber exactamente dónde habéis hecho la recogida, ¿no? Así que dais al inicio del transecto y lo que hay que hacer ahora es una caracterización de lo que denominamos un transecto, que voy a contar qué es. En cualquier metodología de ciencia, en concreto también cualquiera de ciencia ciudadana, que queramos obtener datos en diferentes puntos geográficos, en diferentes momentos del año y que sean comparables entre sí, hay que establecer una unidad de medida, ¿no? Una, una unidad tipo que podamos comparar y que la recogida que se haga en Murcia pues sea comparable con la que se haga en Albacete o sea comparable con la que se haga el año que viene. Entonces se ha identificado un transecto, que es como la unidad de muestreo que se van a realizar en todas las recogidas. Este transecto tiene que tener 100 metros de largo, desde inicio hasta fin, por 6 de ancho, más o menos.
vais a ver luego que como vais a tener que obtener las coordenadas de inicio y las coordenadas de fin, si habéis hecho de más o habéis hecho de menos, siempre se puede luego realizar alguna corrección. Pero en este caso siempre es mejor pasarse, ya que el error que se arrastra cuando te pasas y tienes que normalizar a menor, se arrastra menor error que hacerlo al revés, ¿no? Así que ante la duda siempre hacer de más. ¿Cómo medir 100 metros? Pues lo típico, ¿no? Tenéis una playa y empezáis a contar. Bueno, las playas normalmente son bastante sencillas porque aunque no sean línea recta, sino que tenga alguna curva, pues se puede seguir siempre, tenéis como una línea más o menos continua, que en otros espacios naturales, como puede ser la ribera de los ríos, es más complicado seguir, ¿no? Entonces, contáis, pues no lo sé, la típica forma de medir 100 metros son dar 100 pasos bastante largos para, ya digo, mejor pasarse y poner pues una mochila o algo que te indique el final y puedes empezar ahí a funcionar. Hay gente que ya se han conseguido tener cuerdas de 100 metros que directamente pues lo mires de una forma mucho más precisa, ¿no? O si tenéis aplicaciones en el móvil de GPS, un poco, bueno, si tenéis un GPS mucho mejor, pero si no el propio móvil, hay aplicaciones que ya os pueden medir con cierta precisión inicio final y calculáis más o menos los 100 metros. ¿Que la playa en la que estáis es más pequeña de 100 metros y no podéis hacer? Pues lo hacéis y caracterizáis en lo que podáis y luego al final lo veis que en observaciones podéis meterlo. Da igual. ¿Que hacéis más? Pues igual, lo metéis. Lo importante es tener bien identificado la cantidad que habéis hecho para poder normalizar luego el dato. Y 6 por ancho, bueno, es más fácil, ¿no? De calcular. Más o menos serían como unas 3 personas con los brazos abiertos. Y eso sería como el rectángulo perfecto que todo lo que hay ahí dentro lo vamos a contar y lo vamos a identificar en la aplicación. ¿Dónde se toma? Bueno, la metodología dice que hay que hacerlo en la parte húmeda de la playa, porque lo que nos interesa aquí es ver qué parte de lo que estáis caracterizando puede ir al mar o viene vomitado del mar, ¿no? Normalmente si lo hacéis en un momento de marea baja, pues es fácil encontrar 6 metros de playa. Empezar siempre donde termina, sabemos que no es una cuestión regular, pero donde termina más o menos las olas, en ese mismo momento de la mañana o de la tarde en el que vayáis, de ahí 6 metros para arriba, para que no tengáis que estar continuamente con olas que os puedan pues, mover residuos o dificultar el transepto, ¿no? Es decir, que donde veáis que termina el mar, la zona de olas, 6 metros hacia arriba. Y de ahí para adelante 100 metros. Bueno, creo que me he liado bastante, pero que más o menos ha quedado esto claro. Si no, me lo decís y luego ponemos ejemplos o comparamos. Vale, una vez que ya tenéis obtenido la localización del momento en el que vais a iniciar, vais a ver que la aplicación simplemente es como un cajón desastre donde se meten diferentes residuos. Tenéis plásticos, papel, madera, metal, vidrio, residuos orgánicos, médicos y otros. Os recomiendo que la persona que vaya a realizar la tarea de llevar el móvil eche un ojo a los cajones, qué residuos hay dentro de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí vais a ver unos ejemplos. En plástico pues tenéis botellas, bolsas, tapones, redes. Hay algunos que son muy obvios, pero hay otros que no, que de repente pues te viene uno y dices, pues esto no sé si va a venir en otros o en residuos higiénicos o en plástico. Entonces, por ejemplo, colillas, que hemos dicho que es un polímero plástico, pues está en papel y cartón, porque es donde intuitivamente más lo va a buscar la gente. Entonces, sin echarle un ojillo antes, porque normalmente quien hace de cuello de botella muchas veces es precisamente la persona que toma los datos intentando meter, porque la idea es que una persona tenga el móvil y vaya introduciendo los ítems. Por ejemplo, si te dice una botella, si dais al símbolo del más, pues añade una botella. Si os cantan 20 de repente, pues podéis pinchar en el número y meter el número 20 vosotros. Y la idea es que todo lo que vais encontrando se vaya quedando registrado. Si veis al lado de la foto hay un circulito de un color donde ya os indican el contenedor al que se tiene que tirar cada uno de los residuos. Si es amarillo, pues al de envases, si es envases plásticos, si es azul, al de envases de papel y cartón. Bueno, ahí los tenéis, ¿no? El gris y no está metido el orgánico, pues normalmente no vais a encontrar. Bien, importante. Muchas veces preguntáis, ¿cuántas caracterizaciones hace falta hacer? Con que se haga uno por cada uno de los entornos que habéis creado en el mapa, vamos, cada uno de los puntos que habéis hecho es suficiente. ¿Que queréis hacer más? Podéis hacer, pero con uno es suficiente.
Yo lo que aconsejo es que diváis, si sois grupos muy grandes, en plan 50 personas, pues podéis dividir 25 y 25 y hacer dos. O directamente que uno haga un transecto y el otro limpia el resto de la playa sin caracterizar el transecto. Un transecto no debería llevar más de 40 minutos, una hora hacerlo, dependiendo del número de personas. Y el resto del tiempo se puede dedicar pues, a limpiar toda la playa ya que estamos y dejarla limpia. Más o menos las actividades suelen estar alrededor de 2, 3 horas, los grupos, y luego ya depende de lo que cada uno os queráis extender. Las dimensiones de la playa, el número de personas que seáis, es muy variable. Pero vamos, con que haya un transecto por cada uno de los puntos es más que suficiente. Os hemos enviado, por cierto, imagino que muchos de vosotros ya os habrá llegado y los que no os llegarán en breve, os hemos enviado, ya han salido todos los paquetes de materiales, donde os vienen guantes para protegeros, bolsas de basura de diferentes colores y una pesa para luego, una báscula para luego pesar el residuo. Vale, pues una vez que termináis esos 100 metros, obtenéis las coordenadas de final. Con la báscula que os hemos facilitado, y si no la tenéis, más o menos lo podéis hacer a ojo, nos establecéis el peso de cada uno de las fracciones. Pues fracción amarilla, azul, verde, resto, punto limpio, farmacéuticos. ¿Por qué digo que si no tenéis la pesa lo podéis meter a ojo? Porque el dato del peso no se utiliza para los análisis posteriores. La metodología es una metodología que funciona con ítems porque es lo más objetivo. El peso es más difícil de estandarizar. Imaginaos, por ejemplo, que os encontráis un jersey en el mar empapado y os encontráis otro seco fuera. El peso seguramente se pueda multiplicar hasta por 10. Entonces, como no es un dato que pueda ser comparable, lo tenemos en cuenta sobre todo para saber cuántas toneladas de residuos hemos sacado y demás, y tener una idea del peso que supone todo lo que habéis limpiado, pero no es un dato que se tenga en cuenta. Por eso podemos ser más flexibles y si no tenéis la pesola y lo queréis hacer a ojo de buen cubero, pues podéis meter el dato. El área de limpieza, metéis la superficie cubierta, que en principio, pues si fueran 100 metros por 6, pues serían 600 metros cuadrados. Que es más, lo metéis más, lo de profundidad mínima y máxima es para buzos, o sea, ahí vosotros no os preocupéis. Vais a ver que nos pregunta eso si metéis playa. Luego, clima, mar y demás, toda la información más que podáis dar será bienvenida, meteros, pues os preguntará el viento y demás, y si no sois capaz de darla, no pasa nada. Precisamente como queda fijada la fecha y la localización, es fácil luego pues medir diferentes informaciones que queramos tener si se quieren hacer algunos estudios. Pero bueno, toda la información que nos podáis ofrecer, bienvenida será. Una vez que se termine, simplemente se da a enviar formulario. Muchos espacios naturales no tienen cobertura a internet. Entonces, si justo cuando estáis no tenéis cobertura, no pasa nada. Dais a enviar más tarde, se os queda guardado y una vez que lleguéis a una zona donde haya acceso a internet, os conectáis, dais a mis recogidas y vais a ver que os quedará una pendiente de enviar. Le dais a enviar y ya queda registrada en vuestras recogidas. Ahí, justo esto sería lo que os sale, mis recogidas dentro de vuestro usuario y ahí veis cuando sale el simbolito este de la flecha hacia arriba, es que ya se ha enviado. Queda registrada la fecha y demás. Y bueno, este es el visor antiguo, tendría que cambiarlo, creo que vamos bien de tiempo, así que vamos a compartirlo para que veáis cómo es el visor actual de Marnova. Si os vais a la página de Marnova, aquí es una vez que vosotros metéis el punto, los compañeros validan el punto, se queda recogido aquí. Y aquí pues podéis hacer todo tipo de comprobaciones, de comparaciones, podéis filtrar, podéis sacar gráficas, vais a ver que hay un montón de información. Por ejemplo, he pinchado en Tarragona. En Tarragona, desde que se inició la metodología, la puesta en marcha de esta metodología de Marnova, se han recogido 473 recogidas y se han caracterizado 17.710 ítems, ¿no? Pues no sé, Barcelona, por ejemplo, ahí tenéis 200 y picas recogidas. Veis las gráficas y podéis ver los tipos de residuos. Lo que más ha habido, un 70% son plásticos. Bueno, aquí tenéis todo. Y podéis descargar un PDF o ver directamente el listado. Aquí tenéis cada uno de los puntos que se han ido metiendo y podéis ver el detalle de cada uno de los puntos que se han hecho.
Esta información, como veis, es totalmente pública. Cualquier persona, cualquier universidad o cualquier persona interesada puede venir aquí, meterse, descargarlo. De hecho, esto es todo a nivel nacional. Tenemos, bueno, internacional hay algunos, porque están en momento de expansión, pero vamos, el 90 y pico por ciento de todos los datos que hay aquí son en España. Tenemos 3.900 recogidas registradas y si vais aquí a ver el listado, os podéis descargar todo en un Excel. Y si el Excel que me generé aquí serán todos los datos en bruto de lo que se ha recogido. Y pues insisto, cualquier persona que quiera trabajarlo, pues lo puede trabajar y obtener pues diferentes estudios. Fijaos, ¿no? Toda la información que hay aquí es muy valiosa. Incluso si vosotros trabajáis con alguna entidad o sois una entidad que estáis trabajando en, pues no sé, una restauración de algún espacio natural en concreto, podéis ver las recogidas que se han hecho en ese espacio, pues para ver qué residuos hay y ver si tiene algún tipo de efecto con los estudios que estáis llevando a cabo, ¿no? Se me ocurre para que veáis diferentes tipos. O sois una organización de educación ambiental y queréis sensibilizar a la población para que no abandonen, pues podéis ver en vuestra provincia o en vuestra zona qué es lo que más se ha abandonado, pues para los materiales centrarlos al público específico que abandona ese tipo de residuos, ¿no? En fin, bueno, imaginaos que al final la información es poder y los datos obtenidos pues, dan un abanico muy amplio de posibilidades de utilización de esta información, ¿no? Dentro de las campañas, y por eso os decíamos que pusierais la palabra Libera para poderlas contabilizar, aquí tenéis la evolución desde el 2017 que pusimos en marcha el proyecto y vais viendo como pues, la caracterización de residuos, quitando el año 2020 por tema de pandemia, que se tuvieron que cancelar muchas de las recogidas, pues no ha dejado de crecer, ¿no? El primer año caracterizamos 26.000 residuos, bueno, caracterizasteis, y el año pasado, sin ir más lejos, ya llegamos a 257.000, lo cual es una barbaridad, ¿no? 135 toneladas se retiraron del campo y 25.000 eh, personas participasteis en todas las campañas durante todo el año de movilización del proyecto Libera en 2.042 puntos, ¿no? En solo un año. Lo cual, insisto, no nos cansaremos de agradecer y es de un valor enorme. Y lo que hacemos con los datos también es sacar dentro del proyecto Libera lo que llamamos el barómetro contra la basuraleza, donde establecemos pues, esa información un poco más detallada por cada uno de los metros cuadrados, indicando, pues aquí veis los residuos más habituales que recogéis o caracterizáis en vuestras recogidas, ¿no? Veis que colilla siempre aparece en el primer puesto o en el segundo, latas de bebida, diferentes trozos de plástico, botellas de plástico, envoltorios, en fin, pues un poco lo que nos imaginamos porque es lo que más vemos, pero aquí pues ya lo tenemos contrastado y con una metodología concreta, ¿no? Y por mi parte nada más, simplemente una serie de recomendaciones. Voy a quitar la presentación antes de seguir. Em, os hemos pasado un correo en el que nos podéis facilitar hasta el mismo día del inicio de la actividad nombres, apellidos de los participantes y DNI. Con ellos hacemos un seguro de accidentes. Por lo que si sois una entidad, un colegio, una empresa, seguramente que vuestro seguro tenga una cobertura mucho mayor, pero si no y queréis ofrecer seguro al voluntario, pues no lo ponéis y nosotros es un seguro que ofrecemos gratuito para vosotros. Nos lo podéis mandar, es un formulario online hasta el mismo día de la actividad. Lo importante es que sea o sea, que el registro queda registrado antes del inicio de la actividad. Es el convenio que tenemos con la compañía aseguradora. Os ha pasado también el compañero un correo, si no lo repetiremos, donde viene el número de póliza y todo en el caso de que haya un accidente, pues al que deberíais llamar si no estuviéramos nosotros en la oficina, y porque muchas de las actividades las realizáis en sábado y domingo, que no hay nadie, ninguno de nosotros estamos disponibles en oficina. Si no, nos llamáis a nosotros y también nosotros pues, os ayudamos con la gestión. Vale, eso en cuanto a los seguros. En cuanto a los puntos, ya los tendréis localizados, que sepáis que hay algunos, sobre todo los que están en espacios naturales, que requieren de solicitud de permisos, que los permisos los debéis gestionar vosotros.
porque sois vosotros quienes organizáis la actividad. Al principio intentábamos gestionarlo nosotros desde SEO, pero no se nos permite, porque una de las premisas de otorgar un permiso o no es precisamente que la entidad a la que se le otorga el permiso sea la que va a ejecutar esa actividad. Entonces, muchas veces lo que no podemos pedirlo nosotros, pero sí que os podemos dar alguna carta de recomendación o que diga que está englobada dentro de un proyecto global, nacional, que a veces os piden. Pues que sepáis que pues, estamos disponibles para ello también. En cuanto a la seguridad de la recogida, es muy importante priorizar la seguridad de los voluntarios. Si no hace falta recoger todos los residuos, todo lo que se pueda recoger, genial, pero se puede caracterizar, meterlo como que lo habéis identificado, pero no cogerlo. Tener en cuenta que los guantes que os damos son guantes de jardinería que protegen de daños mecánicos. No mucho, evidentemente, o sea, puedes proteger de algún corte, de alguna cuestión, pero no protege, por ejemplo, muchos de los residuos que se cogen son orgánicos, y si vosotros tenéis una herida y el residuo orgánico pues tiene alguna bacteria, pueden entrar en contacto perfectamente con el agua y contaminaros. Entonces, he puesto ese ejemplo como puede haber miles. Cualquier cuestión en la que dudéis que podéis poner en peligro vuestra seguridad, mejor no coger el residuo. Lo contamos, pero no lo cogemos. Igual zonas poco accesibles, en mar es un poco más complicado, pero si vais a alguna zona de rocas o algo que veis que la accesibilidad es complicada, contamos el residuo que vemos, pero no lo cojamos. Es decir, primero prioricemos la seguridad de los participantes. Y luego las típicas cosas que no vamos a comentar, ¿no? De llevar protección solar en este caso, pues comida, bebida, lo típico que sabéis ya, ropa adecuada. Y creo que por mi parte poco más. No sé si me he dejado alguna cosa, Eli, que eches en falta. Si no, abrimos el turno de preguntas. No, a priori creo que está todo, por eso que tienen que pulsar en levantar la mano para que podamos ver si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea. O si no, en el chat podéis dejar las preguntas. Genial. Bueno, si quieres, Eli, mientras ponen preguntas, aprovecha para contarles el tema de si quieren moverlo en redes sociales y más, que eso vosotros lo controláis más. Sí, efectivamente. Como cada uno tendrá una fecha en concreto para su recogida, al finalizar la recogida, estaría genial si pudieseis hacer una foto tanto de vosotros, ¿no? Así como la foto final en la que aparecéis vosotros con lo que habéis recogido y la subáis a la red que más utilicéis o donde estéis más presentes, con los hashtags o Proyecto Libera o Libera1M2, para que nosotros lo podamos tener un poco monitorizado y ver un poco también, pues eso, dónde habéis estado, cuánto habéis recogido. Podremos hacer seguramente alguna retweet en las diferentes redes y ayudaros así también, pues eso, a tener un poco más de difusión si sois una pequeña asociación que está participando o simplemente pues nos queréis hacer saber pues lo que habéis encontrado, que también nos interesa. Así que os emplazo al día que hagáis la recogida a eso, a difundirlo en las redes. Genial. Julia pregunta si habría posibilidad de recibir camisetas para hacer promoción de la recogida. Los materiales que os hemos enviado son los únicos que podemos aportar. Fijaos en los datos que os hemos pasado, que había 24.000 voluntarios los que hemos conseguido movilizar el año pasado. Por presupuesto sería imposible. Ya nos está costando mucho el conseguir mandar guantes y bolsas a todos porque claro, daos cuenta que nosotros cuando presupuestamos el proyecto no sabíamos el nivel de acogida y gracias al nivel de acogida pues está siendo mucho mayor de lo que esperábamos y estamos intentando hacer un esfuerzo pues para que nadie se quede sin material, pero por lo que prescindimos de todo aquel material que no sea el único y el imprescindible para realizar la actividad. Estuvimos repartiendo gel el año pasado y el anterior, pero este año hemos visto que ya con las medidas COVID están mucho más suaves, así que algunos de vosotros igual lo recibe porque quedaba algo de remanente, pero la gran mayoría ni siquiera vais a recibir el gel hidroalcohólico. Y todo aquel material un poco más enfocado al merchandising, muchas veces es contraproducente porque precisamente acaba formando parte de la basuraleza que queremos intentar evitar. Por lo que no, si queréis hacer vosotros camisetas, no tenemos ningún problema en ceder logos, nos pasáis el diseño pues para que veamos que está ok y demás, y podéis usar nuestro logo sin problema, pero nosotros no vamos a distribuir camisetas. Muchas gracias por toda la info y los materiales que mandasteis. Intentamos defender. Muchísimas gracias a vosotros, María. ¿Podéis ponerlas en venta? Es una sugerencia, sí. No estaría mal para conseguir fondos. No sé si Eh, tenéis alguna más pregunta. Me he pasado alguna que no haya leído. Buenos días. ¿Podemos cambiar la fecha? Sí. Esto no lo he contado. Igual puedo compartir otra vez pantalla. Es una pregunta que soléis hacerla de forma recurrente
y precisamente generamos un microsite precisamente para que vosotros tengáis mucha más autonomía en este sentido. Si os vais, a ver si me deja escribir porque se me pone siempre justo en la barra. Si os vais a la página del proyecto Libera, dentro de las recogidas 1 metro cuadrado, esto es un microsite diseñado expresamente para este fin. Entonces, cuando os logueáis con vuestros datos, yo lo voy a hacer aquí, voy a intentar hacerlo con el mío personal, porque si lo hago con el del trabajo, bueno, creo que con este no estoy como administrador, con este ni siquiera estoy. Bueno, vamos con este y luego intento con el otro. Aquí, bueno, yo es que estoy como admin, pero aquí en lugar de vosotros admin vais a tener mis recogidas. Voy a intentar hacerlo, perdonar, con el mío personal, que creo que sí que estoy registrado. Sí, ¿veis? Entonces aquí vais a tener perfil y veis abajo convocatoria, recogidas activas, mis recogidas, dónde participo. Esto es donde participo es porque en el metro cuadrado contra la naturaleza, contra la basuraleza podéis no solo crear un punto, sino apuntaros a alguno. Este no es el caso, ¿vale? Pero, y de hecho, si organizáis un punto ahí, vais a poder ver quién está apuntado a vuestras recogidas y demás, porque se puede apuntar gente externa. Pero bueno, no es lo que toca ahora. Aquí lo que podéis ver es en mis recogidas, podéis editarla directamente y decir, pues cambio la fecha o el lugar o el que fuera. Veis todos los datos que podéis aquí cambiar o incluso cancelarla, la podéis cancelar vosotros totalmente libremente. Tener en cuenta que si habéis convocado, pues tendréis que comunicarlo en los canales donde habéis convocado voluntarios, pero como las convocatorias son internas vuestras, a nosotros no hace falta ni que nos lo comuniquéis. Lo cambiáis aquí para que quede recogido el cambio y ya está. Sobre todo por si algún medio local quiere acercarse, pues que esté la fecha actualizada en la web. Pero por lo demás, por nosotros no tenemos ningún problema. Dentro vais a ver las fechas que os limita, que son las recogidas del metro cuadrado, lo podéis mover donde queráis. Y si por fuerza mayor lo tenéis que hacer fuera, pues ponerlo en el último día que haya y hacerlo cuando podáis y ya está. Vale. Y si finalmente somos más de 20 por un punto, aparte de adquirir más guantes y demás, ¿habría algún problema? O si podéis darnos algún consejo para ir colocando residuos tipo punto de acopio, o es ir mejor depositándolos en bolsas. Por cierto, es verdad, no he dicho qué hacer luego con los residuos. Hemos limitado a 20, antes limitábamos a 50, hemos limitado a 20 porque estamos en un momento de pandemia donde las restricciones ya parece que no sean tan fuertes, pero tampoco queríamos generar em, grupos muy masivos pues que pudieran generar algún tipo de controversia y sobre todo también en ciertas playas, aunque ahora justo cogemos esta época en playas precisamente porque es donde menor molestia hay, pues al final no dejan de ser muchas zonas, espacios naturales y 50 personas entrando pues puede generar diferentes molestias a fauna, que es lo que queríamos evitar. Entonces, si al final sois más, yo lo que haría sería dividirlo en subgrupos, como indicado anteriormente, para intentar no estar todos juntos. Material ya no vamos a poder enviar más porque justo hoy ha salido el último envío y no podemos enviaros más, aparte que no llegaría a tiempo, pero lo que podéis hacer, por ejemplo, los guantes, lo que hacemos muchas veces es, pues con una mano llevas la bolsa y con la otra llevas el guante, pues por cada par de guantes pues puedes repartir, o que uno lleve en bolsas y otro lleve en guantes, repartir un poco las tareas para que el material que hemos mandado para 20 pues pueda servir para 30, 40 o lo que sea. Si no podéis vosotros aportar material vuestro, que entonces ya pues el límite lo tenéis vosotros. En cuanto a los residuos, yo recomiendo no rellenar mucho las bolsas. Deberéis tener bolsas más que de sobra, espero, porque si no es que os encontráis la playa hecha una pena. Entonces, no intentar llenar muchísimo las bolsas y ir almacenándolas en un punto en concreto. Una vez que llenáis la bolsa a lo que consideréis vosotros que no pese mucho y que no se vaya a romper, la depositáis en un punto concentrado. Luego esa foto todos juntos ahí con todas esas bolsas suele quedar bien para que veáis, porque hay veces que parece, sobre todo en playas, donde hay veces que pasan máquinas y se llevan lo gordo, pero no se llevan lo pequeño. Entonces empiezas a recoger y donde parece que la playa está limpia, de repente salen un montón de bolsas de basura. Entonces tiene ese efecto luego de comunicativo de hacer visible lo invisible y esas fotos, ya digo, suelen ser bastante sensibilizadoras. Entonces, acumular todos los residuos en una zona donde posteriormente, si habéis ido en coche o habéis ido andando, intentar tirarlo en los contenedores más cercanos
pues cada una ya separadas por sus fracciones que hemos separado con la caracterización, y si veis que es imposible porque el volumen que habéis encontrado es sumamente grande, pues directamente llamáis al ayuntamiento y que lo recojan. Por eso dejarlo en un punto donde pueda entrar un camión o un vehículo del ayuntamiento y lo pueda recoger. Luego, si os encontráis una escombrera o un punto negro de basura, que también puede pasar, eso no es basura dispersa, eso de hecho es un delito, es un vertido ilegal. Entonces ahí tenemos otro de las vías de trabajo que llevamos del proyecto Libera, es tener un mapa donde vamos localizando todos esos vertidos y ir trabajando con las administraciones para que se hagan cargo de ellos. Entonces, echar fotos, recoger toda la información que podáis del punto, de la escombrera o yo que sé, imaginaos si encontráis 1000 neumáticos abandonados o cosas de estas que a veces aparecen en el campo. Nos lo notificáis y ya nosotros nos ponemos en contacto con vosotros para intentar trabajar junto con la administración para que lo recojan. Pero no os pongáis a recoger un vertido ilegal, no tiene ningún sentido. Ya insisto que depende de dónde lo encontréis, es un delito además bastante gordo, si es un espacio natural, y eso pues hay que denunciarlo y llevarlo pues con el procedimiento que conste en cada caso. Mira, ha pasado un enlace Eli con el formulario que tenemos habilitado para que nos reportéis estos puntos negros. Vale, pues por mi parte nada más, no sé si hay alguna pregunta. Sí, tu tocayo Miguel Muñoz me pregunta que si son más de 20 por punto que entran todos en el seguro. Sí, 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 seguros hacemos a todos los que nos paséis hasta el día, ya digo, antes del inicio de la actividad. En el formulario que os ha pasado mi compañero Pomares, hay nombre, apellidos y DNI. Otra pregunta que soléis hacer es qué pasa con menores. El seguro lo asegura sin ningún problema. Si no tiene DNI el menor, tenéis que poner el DNI del padre, madre o acompañante, tutor que vaya a cargo. Otra cuestión es si sois organizaciones vosotros, pues saber si podéis o no podéis realizar actividades con menores o no menores, qué tipo de permiso tenéis que pedir a los padres, eso ya es una cuestión vuestra porque el punto lo organizáis vosotros. O sea, muchas veces nos hacéis la cuestión de si se pueden aceptar o no. Digo porque muchos de vosotros abrís la convocatoria externa y se os apunta gente, por eso lo estoy comentando. Entonces, por el seguro nosotros no tenemos ningún problema, pero consultar vosotros internamente si podéis realizar esas actividades sin el acompañamiento de los padres. Vale, pues no sé si hay alguna cuestión más. No, están agradeciendo a todos, pero no hay más preguntas. Pues mira, muy puntuales hemos sido. Pues nada, Eso es. muchísimas gracias. Lo dicho al principio, ahora cuando cerremos grabamos esta sesión y os la enviaremos en un correo seguramente ya mañana, Ujú, por si pues, hay alguna parte que no habéis podido venir o queréis consultar, verla. El correo la voy a dejar también en el chat al que podéis escribir, pero vamos, es el que os está llegando correos desde un principio, libera@seo.org. Y cualquier cuestión o duda que tengáis, pues encantados de contestaros. eso es. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y sobre todo